Hello there. En este video vamos a hablar de José de la Cuadra Vargas, nacido en Guayaquil el 3 de septiembre de 1906, muriendo en la misma ciudad el 12 de febrero de 1941. Fue un escritor ecuatoriano y no un poeta, miembro del Grupo de Guayaquil. Es considerado uno de los cuentistas más destacados de la literatura ecuatoriana, con una nutrida obra en que exploró la vida del pueblo montuyo a través del realismo. Entre sus obras más importantes se encuentra la novela Los Sangurimas y el cuento La Tigra. Fue hijo único de Vicente de la Cuadra y Vallas y Ana Victoria Vargas y Jiménez, oriundos de Guayaquil y Piura, respectivamente. Cursó todos sus estudios en su ciudad natal, Guayaquil. En 1921 se graduó como bachiller de la República del Ecuador en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Ese mismo año ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad de Guayaquil. Sus primeros escritos datan de un poco antes, durante 1919 y 1920. Formó parte de la redacción de la revista Juventud Estudiosa, junto con figuras hoy bien conocidas dentro del Ecuador como Medardo Ángel Silva, J. A. Falcón y Villagómez, José María Egas, Jorge Carrera Andrade, Augusto Zarias, J. Pino de Icaza y Gonzalo Escudero, quienes iniciaron con el modernismo establecido por Rubén Dario, pero después herrumbaron por nuevas y originales pautas. El nombre de la revista cambió al de Ariel en mayo de 1920. Desde entonces hasta octubre de ese mismo año en que paró de imprimirse, el nombre de Cuadra no apareció jamás. Juventud Estudiosa fue un ejemplo claro de que José de la Cuadra comenzó en la literatura bajo la influencia del modernismo. En dicha revista sacó a la luz 3 poemas: Decepción, Sangre de Incas, A la memoria de Santo Chocano, A la pálida. El último poema fue dedicado a Teodoro Alvarado con la nota: amante de los epítetos parnasianos que solo dicen armonía. Los años periodísticos de José de la Cuadra datan desde 1924 hasta 1925, años en los que fue parte de la redacción del Telégrafo. Durante este tiempo fue parte de la página femenina del noticiero. Cuadra escribió sus primeros cuentos, Nieta de Libertadores y Madrecita Falsa, en 1920. Este último, en 1930, formó parte del Amor que dormía, además de que obtuvo una medalla de oro en el concurso literario municipal de Guayaquil. En 1925 aparecieron Pelita Lila y Olga Catalina, folletos que contienen un solo cuento, el que da el título al volumen. Las dos narraciones son de origen sentimental, además de que tienen algunos residuos modernistas en su estilo. Su primera función política como secretario de la Gobernación del Guayas fue en 1934. Antes de eso era gobernador de la provincia Rodolfo Vaquerizo Moreno. Entonces, cuando Vaquerizo Moreno fue ascendido a ministro del gobierno, llevó consigo su subsecretario de la Cuadra, pero no duró mucho, ya que el año siguiente, 1935, de la Cuadra comenzó a dar una cátedra en la Universidad de Guayaquil. En esta misma institución impartió clases de economía, política, derecho administrativo, derecho político y de ciencia de Hacienda. El año de 1937, José de la Cuadra dio su segunda aparición en el ámbito político en calidad de dirigente. Este fue parte del gobierno del general Alberto Enríquez Gallo, quien llegó al poder por medio de un golpe militar, como secretario general de la administración. Su muerte fue en Guayaquil el 12 de febrero de 1941. En ese entonces él era juez primero del crimen de la provincia del Guayas. El diario El Telégrafo indicó en la nota necrológica publicada el día después de su muerte que, a pesar de haberse reunido al tribunal de la Corte Superior de Justicia el día de su defunción, dicha institución no formuló ningún acuerdo de condolencia por tan importante fallecimiento. Siendo tan importante como es una de sus obras más características, Los Sangurimas, publicada en 1934, que es principalmente su historia se enfoca en el protagonista Eufrasio, que es un personaje clásico, coronel, montonero y entregado a las luchas de la revolución alfarista junto al general Montero, un héroe del pueblo montuyo escrito por de la Cuadra en su ensayo El Montuyo Ecuatoriano. Los Sangurimas son una familia montuya muchas veces violenta, en donde únicamente prevalecía la ley del machete. Su patriarca es don Nicasio Sangurima, y también es la voz del orden en toda esta turbulenta historia familiar.
La historia está ambientada en la finca La Hondura, ubicada en la zona costera del Ecuador. Trata sobre los sangurimas, una familia llena de conflictos y leyendas, donde hacen ley por mano propia. Todo gira en torno de Nicasio Sangurima, el abuelo y propietario de La Hondura. Vinculado con la mafia, es muy respetado por todos y de quien se dice tiene poder, riqueza, mujeres y dones tenebrosos gracias a un pacto con el demonio. Es un montuyo que, pese a su edad avanzada, es de aspecto fornido y saludable. Además de afirmar ser hijo de un gringo que fue asesinado por su tío, por lo que su madre cobró venganza asesinándolo, y es por ella a la cual se dio su apellido de los Sangurimas de Balao. La historia nos muestra la cruda pero verdadera realidad de las familias montubias en esa época, donde prima la corrupción, el machismo y el asesinato entre ellos. El hijo mayor de Nicasio es Ventura, a quien el viejo Saurima le encargó que cumpliera sus deseos testamentales y del cual se burla y maltrata llamándolo Raspabalsa. El difunto Francisco fue el hijo profesional del viejo, quien le ayudó con sus estudios de abogado en la ciudad de Guayaquil para que le ayudara con la legalidad de sus tierras. Entre los hijos más importantes para el viejo se encuentra el coronel Eufrasio, del cual dicen es responsable del asesinato de Francisco por órdenes del viejo, y Terencio, un sacerdote que disfrutaba mucho del alcohol y la lujuria. Los nietos de Nicasio eran los Ruxeles, Pedro, Manuel y Facundo, hijos del coronel y quienes querían contraer matrimonio con sus primas, las tres Marías, María Mercedes, María Victoria y María Julia, cometiendo el rapto de María Victoria debido a la negación de matrimonio de parte de sus padres. Luego de la aparición del cadáver de María Victoria, se dio a conocer en los ciudadanos todos los crímenes y atrocidades que esta familia ha cometido, terminando con la captura de los Rugeles y el llanto de Nicasio. El autor, motivado por la vista cultural de los Montuyos, presenta la realidad de la marginación dentro de la sociedad ecuatoriana en la década de los años 30, además de desafiar años de tradición etimológica, creándoles una nueva identidad. La novela fue adaptada como miniserie por la cadena de televisión Ecuavisa bajo la dirección de Carl West y producción de José Romero. También ha sido llevada al teatro. Sangurimas es una novela conformada por tres partes: un prólogo, teoría del matapalo y un epílogo.